Bueno, ya 19:40 minutos de la tarde, como le habíamos comentado, estamos en comunicación con Federico Gallardo, uno de los fundadores de la Fundación Los Espartanos, y también autor del libro que cuenta la historia de este, lo charlábamos recién, esta historia tan particular de cómo a través del deporte poder reinsertar a los reclusos en la sociedad y darle una esperanza cuando están allí privados de su libertad. Te damos la bienvenida, Federico, un placer que estés aquí en Zona Mixta. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias por el espacio. No, gracias. Desde ya gracias a vos, no solamente por la nota, sino por esto tan interesante que hacen y el trabajo. Lo charlábamos recién con Gustavo, el operador que también participa del programa, con la cantidad de historias y de cosas que se habrán ido encontrando en el camino hasta hoy, ya mucho más sólido. Parece más sencilla, pero me imagino que no habrá sido tan fácil. No, no, la realidad es que no. Fue un camino de muchos años, principalmente un camino de confianza eh, de las dos partes, ¿no? Confianza de los internos cuando empezamos a ir allá por el 2009 y también empezar a confiar de nuestro lado y a generar vínculos que bueno, después eso sí generaron un montón de cosas, ¿no? Pero la realidad es que los primeros años no fueron fáciles, sobre todo porque era difícil de entender lo que estábamos haciendo, ¿no? Claro. Eh, y justamente es difícil entender y a vos, o sea, te costó también entenderlo, enseguida te involucraste. ¿Cómo fue tu historia, digamos, también con los espartanos? Mi historia fue particular. Mi viejo era voluntario, iba a rezar los viernes a la cárcel con los chicos, con los espartanos. Ellos, eh, si querés explico un poquito qué es los espartanos. Es una fundación Dale. que lo que hacemos es básicamente trabajar en las personas privadas de su libertad para que se conviertan en personas empleables y tratamos de bajar el nivel de reincidencia de los chicos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay estadísticas que la reincidencia es mayor al 70% y con nosotros los espartanos esa reincidencia baja, ¿no? Al 5%. Y lo hacemos a través de 4 ejes: el deporte, que es el rugby; la espiritualidad, que es el rezo del rosario; la educación, que son cursos de oficio y la universidad; y el trabajo, que es el último pilar de los 4, que es una vez que los chicos salen en libertad, hay casi 90 empresas que nos brindan un trabajo para que los chicos cuando salgan tengan la oportunidad, ¿no? Y mi viejo, volviendo a tu pregunta Mm. anterior, mi viejo era voluntario, iba a rezar los viernes y me invitó muchas veces. Yo la verdad que me negué rotundamente bueno, porque estaba contaminado un poco de lo que vemos por ahí en el noticiero y de mi burbuja socioeconómica, ¿no? De creer que los que están presos son lo peor de la sociedad. Ajá. Y me costó muchísimo decir que sí, hasta que un día, no sé por qué, mi viejo, 10 minutos antes de que se suba al auto un viernes, le digo, te acompaño. Y así fue. Un cachetazo espectacular de una realidad totalmente diferente que me hizo derribar todos los prejuicios, ¿no? Que creo que los prejuicios a veces son mucho más fuertes y más duros que un muro de hormigón, ¿no? Eso también lo digo en el libro. Me da la sensación que muchas veces uno se va llenando de prejuicios, de odio, de resentimiento, y que eso a veces es más duro que tirar que una pared, ¿no? Eh, y la realidad es que a mí estos chicos, la primera vez que entré a un pabellón, me dieron vuelta como una media. Mm.
me vieron ver una realidad totalmente diferente y me hicieron dar cuenta de un montón de cosas, sobre todo de que yo en esta vida tuve mucha suerte y tengo mucha suerte, ¿no? Claro. Fede, vos recién decías, o sea, tu viejo iba a rezar, pero vos decías, yo estaba como en una burbuja y por ahí uno muchas veces, y tenías prejuicios, muchas veces piensa que bueno, los prejuicios se lo va creando justamente por lo que escucha en la casa, que no debe haber sido tu caso, porque como vos contabas, tu papá iba, digamos, a rezar ahí. ¿Dónde se te fueron creando esos prejuicios? No sé, en el colegio, a través de los medios, como vos decías, no sé. Mirá, yo soy licenciado en comunicación y creo que desde el lado de comunicador siento que tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Y siento que a veces, sin darnos cuenta, generamos mucho mal. Mm, Y yo una vez que me di cuenta no solo fueron los medios, ¿no? Obviamente por ahí mi colegio, yo vivo en Tigre y mi colegio estaba en San Isidro y uno a veces la burbuja de zona norte, más los amigos que uno hace, que en realidad acá no hay culpables, ¿no? Pero sí siento que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y cuando yo me di cuenta de esto, como comunicador me propuse nunca comunicar una mala noticia, ¿no? ajá, Siempre tratar de comunicar buenas noticias o de noticias que inspiren o que dejen algo de enseñanza, ¿no? Y a partir de ahí fue bueno, que agarré un poco la comunicación de la Fundación Espartanos, no se hacía nada, creé una página web, empezamos con las redes sociales y empecé a contar historias y, y poco a poco fue surgiendo toda la idea, ¿no? Pero básicamente creo que los medios de comunicación tuvieron un gran factor. Y yo hoy, por ejemplo, no tengo televisión, solo veo Netflix y trato de consumir lo menos posible porque como comunicador entiendo que hacen y generan mucho daño, ¿no? claro, claro. Justamente y hoy lo charlamos al arranque del programa. eh, y en esta época donde por ahí hay mucha violencia o muchos casos delictivos, y siempre desde algún lado surge la campana de, no sé, viste, la pena de muerte, o sea, lo que vos decías, los que están ahí adentro, o sea, no se merecen ninguna oportunidad. Y quizás, o sea, muchos de los chicos con lo que vos tratás y de los que tomaste para el relato del libro, si hubiese existido una pena de muerte, quizás ni siquiera podría haberlos conocido y no hubiesen tenido la chance de tener una oportunidad justamente nueva en la vida. Yo creo que la pena de muerte, ¿no? Nos pone en un lugar de juzgar, de juez, que para mí, mi entender, no estamos a la altura, ¿no? ¿Quién soy yo para decir si una persona puede vivir o no? Mm, Entiendo que hay víctimas, entiendo que hay un montón de familiares, de personas que quedaron traumadas, que fueron víctimas de las personas que están privadas de su libertad. Nosotros como fundación no hacemos absolutamente nada para que ningún espartano salga un solo día antes de lo que su condena lo dice. claro. Nosotros damos herramientas dentro de la cárcel, pero no hacemos nada para que esa persona salga un día antes. ¿Por qué? Porque entendemos que hay víctimas y entendemos que generaron mucho daño. Yo eso no lo discuto. Lo que sí empecé a ver cuando empecé a ir a la cárcel es que me di cuenta de que esas personas, la gran mayoría, no todas, la gran mayoría habían recibido muy poco en su vida, ¿no? Mm, Y muy poco me refiero, Gonza, a una palabra que por ahí suena rara, pero recibieron muy poco amor, ¿no? ajá, Y creo que cuando nosotros vamos, lo que hacemos es eso, ¿no? Además de por ahí rezar, además de entrenar, además de un curso, lo que hacemos es mirarlos a los ojos, contenerlos, darles un abrazo y darles afecto. Y por ahí es algo que no tuvieron en su vida, ¿no? Entonces, yo desde ese lado, cuando empecé a entender que estos chicos habían tenido muy poco, o al menos comparándome conmigo, dije, ¿quién soy yo para juzgar?
si yo recibí muchísimo más que estas personas? O sea, Claro. no solo no tengo que juzgar, sino además que tengo una responsabilidad para con estas personas. Porque la realidad es que yo no hice nada para nacer donde nací, no hice nada para tener los padres que tengo, la familia espectacular que me rodea, ni mis hermanos, ni mis amigos. Y ellos tampoco hicieron nada para tener un padre golpeador, una madre prostituta o que vende droga. Y, y- y yo cuando a los 10 años miraba el Chavo del Ocho y ellos revolvían la basura, Mm, yo no hice nada para estar retirado en un sillón viendo el Chavo del Ocho. Y ellos no hicieron nada para estar claro, revolviendo la basura. Entonces, claro. ¿desde qué lado puedo yo decir esta persona puede vivir o no? Me parece una locura. Sí. Fede, acá nosotros de Nogoyá, Entre Ríos, ni siquiera, o sea, en la policía hay un lugar donde se cumplan condenas, o sea, no existe una cárcel. Eh, Contanos un poquito, bueno, cómo es por dentro una cárcel, ese lugar donde cumplen muchos de estos chicos la condena. ¿Cómo son esos lugares? ¿En qué condiciones viven? ¿Con qué te encontraste? Es un, es un infierno, Gonza, eso. Mm, Literal, literal es un infierno. Eh, yo no sé qué ha hecho el Estado durante tantos años, pero la realidad es que si hay algo que no hicieron fue darle bola a las cárceles. Y no hablo de ningún partido político en especial, ¿no? mm, Pero hablo de los años de decadencia que hicieron que esas personas vayan a la cárcel para convertirse en mejores ladrones. Porque ajá, la cárcel hoy es una escuela de la delincuencia. El que entró, y no es que lo diga yo, sino que está comprobado que el que entró por un delito, cuando sale, vuelve por un delito mayor al de la primer causa. O sea, si en la primera claro, causa sí, lo sí. agarraron con una pistola, Mm, en la segunda causa ese chico ya disparó. Entonces, mm, la realidad es que los que no son pabellones espartanos, y también hay muchos pabellones, ¿no? Que están muy bien cuidados, pero sí, he visto cosas duras y sobre todo mucho dolor, ¿no? Gracias a Dios con todo esto, mucha gente del servicio penitenciario está entendiendo eh, hacia dónde vamos y se está sumando, ¿no? Y eso genera un círculo virtuoso espectacular porque el espartano trata bien al del servicio penitenciario, el del servicio penitenciario lo trata bien a él y se genera un círculo de buena onda. Entonces por ahí de repente piden pintura y el pabellón está pintado, está limpio, está ordenado y todo se genera con buena onda, ¿viste? claro. Pero, pero creo que la unidad 48 de San Martín es Disney comparado a las demás cárceles. Mm, qué bárbaro. Eh, ¿Cómo fue que surgió el nombre, digamos, de los espartanos? Los espartanos, eso está en el capítulo 2 del libro, que bueno, es después de un entrenamiento, uno de los chicos que había visto la película 300 durante varios días seguidos, dijo, nosotros somos los espartanos porque no sufrimos ni frío ni calor y siempre vamos para adelante. Ajá. Así que bueno, viene un poco de ahí. ¿Cómo te va, Fede, Gustavo? No, no me vas a ver vos en pantalla, pero sí me vas a escuchar. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, desde ya felicitarte primero por la labor. Más allá de eso, creo que no hay mucha gente por allí que pueda llegar a destinar su tiempo, sus ganas en esto, pero por una cuestión de lo que justamente vos hablás, ¿no? A veces todos estos prejuicios que nos invaden a todos, pero yo mientras te iba escuchando también uno trata de ir eh, conectando, entendiéndote y conectando un poco también la realidad que han sufrido muchas de las personas que están del otro lado y que han sido nada más ni nada menos víctima de muchas de las personas que están adentro, ¿no? ¿Cómo poder explicarles a esas personas que si bien ese lugar donde están cumpliendo penas no tendría que ser de la manera en que la es, porque en realidad tendría que ser otra cosa, y no lo es porque el Estado no lo garantiza, pero cómo lograr, ¿no? Un poco de tu pensamiento, de tu criterio,
para esas personas que tienen tanto dolor y que han sido justamente víctimas de muchos de los que están encerrados allí, ¿no? Sí, yo creo a ver, el que por ahí me está escuchando dice, este pibe está loco. Al menos la mirada más sin sentimientos o más objetiva es, a ver, los tenemos encerrados, están ahí, aprovechemos para cambiarles la cabeza, para que cuando salgan no maten a tu hermano, a tu vieja, a tu primo. Y si querés, siendo seco y hablando en criollo, aprovechemos que están encerrados para transformarles la cabeza y el corazón. Eh, Porque sabes que ellos cuando salen llegan a lugares donde al menos yo por lo menos no llego, que es que llegan a una villa. Y hay un montón de casos de espartanos que han vuelto con su cabeza y su corazón transformado, que en una villa empezaron a enseñarles a jugar al rugby, enseñaron armaron un comedor, se juntaron a rezar. Entonces esa gente, cuando sale transformada, transforma lugares donde nosotros no llegamos, o al menos hablo por mí, ¿no? Entonces, si querés sacarle toda la magia del cuentito de hadas y quédate con eso, ¿no? Aprovechemos que están encerrados para tocarles el corazón y la cabeza. Obviamente es un efecto multiplicador el que vos buscás en ellos mismos, que está bueno el hecho de que ellos vayan a su lugar de residencia y vayan y contagien nada más ni nada menos que con esto y que no sean contagiados con otra cosa que no les hace bien. Numéricamente vos más o menos sabrás, ¿no? Cómo los afecta a ellos y bueno, de todos estos 11 años que vos relatas, tenés la satisfacción de muchos casos de estos chicos que realmente hayan salido con una cabeza cambiada. Sí, muchísimos, muchísimos. Y nosotros, Gustavo, no nos adjudicamos ni la victoria ni la derrota. Nosotros no aplaudimos al que cambió 100% y cambió a todo su vecindario, ni tampoco castigamos al que volvió a la cárcel. Nosotros no asumimos eso, sería muy egocéntrico de nuestra parte, ¿no? Nosotros damos herramientas mientras los chicos están en la cárcel. Después, una vez que ellos salen en libertad, su primer minuto fuera de libertad ya no está en nuestras manos. Ojalá que ese chico haya podido cambiar y haya entendido por dónde va la cosa y no vuelva a caer, ¿no? Gracias a Dios tengo innumerables casos de chicos que han transformado su vida y han transformado la vida de muchos otros, y también de muchísimos casos que han vuelto a caer. En el libro hay 15 testimonios y hay dos de los testimonios que cuento que esos chicos volvieron a la cárcel. ¿Para qué? Para justamente decir esto no es un cuentito de hadas en el que todo sale bien. Hay muchos de los chicos que les brindamos herramientas adentro de la cárcel, son una luz, parece que entendieron todo, y después cuando vuelven a su casa se encuentran con los amigos de antes que le ponen un fierro en la puerta de la casa, le ponen 15 lucas y le dice, dale, vamos de nuevo. Y esos chicos vuelven al mismo lugar donde los llevó a la cárcel. O sea, el chico el espartano que cambia, es admirable lo que hace. Porque no solo se tiene que enfrentar a él mismo, sino que además cuando sale en libertad tiene que enfrentar todo su pasado y tiene que volver a ver todas las personas que lo llevaron a la cárcel. Entonces, la realidad es que es doble mérito, ¿no? ¿Cómo lidias con el Estado, con todo esto, no? Recién lo mencionaste, ¿no? Hay una cuestión muy difícil del Estado de que en muchísimos años, bueno, creo que siempre, no ha hecho de estos lugares el lugar apto para poder lograr que en el paso del tiempo se puedan reinsertar, por lo menos la mayoría, ¿no? ¿Cómo lidian ustedes desde el trabajo que hacen también para que una vez que algunos de estos chicos recuperen la libertad, también haya un Estado presente que pueda sostenerlos, garantizarles lo mínimo indispensable, ¿no? El trabajo o la educación o la salud a estos chicos que pasaron algunos años encerrados? Vos lo dijiste, trabajo, salud y educación. Y hoy, a mi entender, no hay nada de eso. Y no tiene nada que ver con las banderas políticas. Uh-huh. Eh,
pero para mí darle un plan a una persona es lo peor que le podés hacer, lo peor, porque vos a esa persona no la estás ayudando, le estás dando el pescado, no le estás dando una caña de pescar. Enseñales a pescar, enseñales a laburar, educalos, pero no le des guita, porque eso no es justo. No es justo para el que está al lado, que labura todo el día y gana a veces menos que esa persona que tiene un plan. Entonces, lo peor para mí que puede hacer el Estado es darle un plan a las personas de bajos recursos. Para mí es darles laburo, darles educación y darles salud. Y que salgan adelante por ellos mismos. Porque si no les enseñamos a pescar, eh, van a ser víctimas toda su vida, ¿no? Y no van a ser protagonistas, no van a liderar su vida. Van a estar dependientes del Estado durante toda su vida y nos genera un mal a todos. Vos hablaba, Fede, recién de educación y ustedes tienen también un programa para las aulas, para que a través de la historia de los espartanos se realicen trabajos, ¿no? Sí, nosotros tenemos bueno, en el 2017 construimos la primera cancha de pasto sintético de rugby en una cárcel en el mundo y eso generó un montón de beneficios, ¿no? Por ahí afuera decís, ¿para qué gastan guita en eso? Y la respuesta es, antes iban a entrenar 20 espartanos Mm. y hoy entrenan 330 espartanos. Son 330 personas que están a través del deporte, de la espiritualidad y la educación empezando a entender por dónde va el camino, ¿no? Y una de las condiciones que puso Coco Derigo, Eduardo, el fundador de todo esto, el que lo ideó y el que tiene mi admiración plena, les dijo, muchachos, antes, cuando no estaba la cancha de pasto sintético y esto era tierra, venían 20. Ahora que hay pasto y que hay un lindo colchoncito, quieren venir todos. Entonces dijo, el que quiera venir, el que quiera usar la cancha, tiene que ir a la escuela. En la escuela había lugar para 20 alumnos, o sea, para 70 alumnos, perdón. Entonces en un segundo el cupo explotó. Claro. Entonces, desde la fundación lo que hicimos fue, a través de donaciones privadas, de empresas y demás, crear el Centro Educativo Espartano, donde muchos de los chicos que no tenían lugar en la escuela empezaron a ir al Centro Educativo Espartano, donde brindamos cursos de oficio, de electricista, de carpintero, de plomero, y todo eso es para que los chicos tengan una herramienta de laburo para cuando salen en libertad, ¿no? Y no estén a la espera de que Espartanos le consiga un laburo, porque si no se vuelve a producir lo mismo que nombraba hace un rato con el tema del Estado, ¿no? Claro. Están a la espera de, y con esto es, muchachos, ya sos electricista matriculado, ¿sabés qué? Anda a tocar timbre para laburar, ¿no? Creo que hay un montón de gente, y lo sé porque cada vez que freno a alguien que está vendiendo pan en la calle le digo, ¿qué estás haciendo? No, me levanté a las 4 de la mañana, fui a comprar la harina no sé dónde, la puse en el horno de mi casa, digo, y siento que cuando escucho esos casos, digo, no hay queja posible, el que quiere laburar, labura, ¿no? Pero bueno, está muy en las entrañas de cada uno. Claro. A través de tu libro nos contaba 15 historias. Si tuvieses que elegir una y contarnos, o sea, obviamente brevemente, ¿cuál elegís? O si querés elegir dos o tres y contarnos. Hay varias, yo creo que el lector cuando las lea se va a sentir identificado, ¿no? En cada una. A mí me marcó mucho la del chino, que es el capítulo 3. Eh, el chino muy maltratado por su padre durante toda la vida, con una relación muy fría y le generó muchísimo dolor. Eh, el chino lo invita a su padre a la cárcel cuando él estaba preso, y lo primero que hace el chino cuando su padre entra a la cárcel es pedirle perdón. Y el chino, que había sido básicamente víctima o había sido maltratado toda su vida por su padre,
le dice, perdón papá porque no fui el hijo que vos esperabas, y le empieza a pedir perdón por un montón de situaciones, Mm. y el padre, al recibir el perdón de su hijo, que no se lo esperaba, se pone de rodillas, se pone a llorar y le dice, perdóname vos, hijo, perdóname vos por todos los años que te maltraté, por esto, por esto, por esto. Y mi aprendizaje, yo que era una persona dura para pedir perdón, fue que el perdón cambia todo, ¿no? Y eso me lo enseñó el chino, un espartano, una persona que estuvo privada de su libertad y a la que yo creía que no me podían enseñar nada, ¿no? Yo decía, bueno, voy a darles una mano a la cárcel. Mm. Y la realidad es que la mano me la dieron ellos, ¿no? Y así tengo un montón de ejemplos. El chino me enseñó a pedir perdón y para mí eso le voy a estar agradecido toda la vida. Claro, ¿cómo hiciste, Fede, para seleccionar las historias y cómo hiciste para dialogar con ellos y cada vez que te encontrabas con situaciones como esta que nos erizan la piel y tenerlo cara a cara, contándote eso, me imagino que debe haber sido también bastante duro y complicado. Sí, la selección de las entrevistas fue por una cuestión de piel, digamos, de feeling. Yo Mm. iba hace 3 años a la cárcel y sentí que elegía a los 15 con los que yo tenía más confianza porque necesitaba que haya una apertura de corazón muy grande, ¿no? Claro. Cada una de las entrevistas fue con un grabador en el medio y con el corazón ahí en la mesa, las dos cosas, grabador y corazón. No hubo una sola entrevista en la que no se nos cayeran las lágrimas, en el que no, nada, no, fueron muy importantes porque los chicos estaban dejando, cuentan su testimonio y cuentan su vida, ¿no? Y a veces contar tanto dolor y contar tantas miserias de uno no es fácil. Claro. Y sobre todo, bueno, como bien decís, viste lo del chino, me acuerdo de la entrevista, fue una cosa durísima, durísima porque nada, mucho dolor, viste, son chicos que por ahí no han contado estas cosas nunca en su vida porque nunca han encontrado un espacio en las que puedan charlar abiertamente, ¿no? De los dolores, de su pasado. Eh, Así que sí, fue duro. ¿Se ha replicado esto en otros países? No sé, ¿lo han pedido asesoramiento o llamados para ver cómo fueron aplicándolo justamente ustedes? Hoy estamos en más de 55 penales eh, acá en Argentina y estamos en varios países que, como bien decís, nos han pedido medio como una guía, ¿no? Como Mm. decir, bueno, ¿cómo hicieron? ¿Qué aprendizaje tuvieron durante estos 10 años? Nosotros no somos ningunos cracks, ¿no? Tenemos nuestra experiencia Claro. y hemos brindado nuestra experiencia a diferentes países que nos han pedido una mano y países como, nada, como España, Chile, Uruguay, El Salvador, en Italia también. Y está buenísimo, ¿no? Porque creo que lo más lindo que tiene esto es que la sociedad se compromete también, ¿no? Los voluntarios y la gente que da laburo. Creo que de a poco todos empezamos a creer en las segundas oportunidades, ¿no? Fede, ¿por qué el rugby? Esa pregunta se la tendrías que hacer a Coco Derigo, que fue el que ideó todo esto. Somos 12 fundadores, yo soy el único fundador que no juega al rugby, soy más del palo del fútbol. Tenía un montón de prejuicios con el tema del rugby y también el hecho de entrar a una cárcel me lo dio vuelta, ¿no? Cuando vi que, por ejemplo, estaban entrenando o en algún partido y cuando el árbitro frena una jugada, dice A, que todos se den vuelta sin chistar, dije, wow, cuánto le falta al fútbol, ¿no? Cuando el respeto a la autoridad me pareció espectacular, el compañerismo, nunca hubo una situación en 10 años, eh, en 11 años, de que alguien se agarra a trompadas con alguno, con un compañero. La realidad es que eso te da una pauta, ¿no? De que es como dice el refrán, es un juego de bestias jugado por caballeros, ¿cómo es?
No me lo acuerdo. Es un juego de caballeros jugado por bestias o algo así, pero lo debería buscar. Eh, hace poco, no mucho tiempo, la Argentina se vio sacudida por justamente, y el rugby, ¿no? Por lo que sucedió en época de vacaciones, con el fallecimiento, con la muerte de un chico a raíz de justamente jugadores de rugby. ¿Tuviste oportunidad de hablar con los internos? Cuando, bueno, obviamente estuvo en el tapete también todo lo que sucedió en torno a estos chicos que ingresaron a un penal y cómo estaban vistos también por ser nenes de mamá, como ellos los manifestaban. ¿Tuviste oportunidad de hablar justamente del rugby y de lo que sucedió y de lo que se estigmatizó, ¿no? En torno al rugby, a los jugadores de rugby, justamente por la muerte de un chico? Ahí vuelvo también a lo que decía al principio con respecto a los medios de comunicación, ¿no? Somos de generalizar, Ujú. somos daninos cuando queremos. Fue una locura lo que pasó. Eh, la realidad es que fue una locura y nosotros como fundación estuvimos casi un mes, los medios nos buscaban y estuvimos un mes sin dar declaraciones porque había que tener mucho respeto por la familia de este chico, ¿no? Eh, y después empezamos a hablar y la respuesta nuestra fue, yo no sé si es el rugby, a ver, se llevó mucho a la generalización de los rugbyers y nosotros tenemos el caso de que este deporte le ha cambiado la vida a innumerables personas, ¿no? Entonces, nada, me parece que es bastardear un deporte así, y eso que yo no soy fanático del rugby, ¿no? Pero me hubiese parecido una injusticia si hubiesen sido, no sé, boxeadores o... creo que el deporte no tiene nada que ver. Eh, acá fueron las personas, ¿no? Fueron las personas que no sé qué se les pasó por la cabeza, pero me parece que sí está bueno alejar un poco el deporte, porque para mí el deporte forma a la persona, te educa. Yo tengo la experiencia de que el deporte, al menos en mi vida y en la vida de muchos de los chicos de que están en la cárcel, les cambiaron la vida. Entonces, me parece loco que se hable de los rugbyers. Si hubiesen sido jugadores de fútbol, que eran los futbolistas, no sé si los hubiéramos manchado tanto, ¿no? Entonces, nada, ahí también recaigo un poco contra los medios, como que siento que muchas veces llevan a la generalización de las cosas y se puede hacer una mirada más aguda y más profunda, ¿no? Que caer en, no, los rugbyers y el rugby es un deporte que no sirve. ¿Lo pudiste hablar con los internos esto? ¿Lo charlaron en algún momento referente a este tema? Sí, totalmente. Y los internos estaban en su momento con las puertas abiertas para recibir a estos chicos que cometieron este delito, este crimen, eh, porque entendieron que habían captado otra cosa del rugby, ¿no? Y los espartanos propios les dijeron a los chicos, hay un video en las redes sociales, en las redes de la fundación, donde los espartanos los invitan a los chicos a que vayan a la unidad 48 para que entiendan la, la buena mirada del rugby, ¿no? Porque evidentemente no sé qué entendieron del rugby. Claro. Fede, vos recién decías, cuando las historias del libro, que habías elegido las que tenían más afinidad. eh, ¿Te pasó justamente de encariñarte, o sea, con alguno de los reclusos y que por ahí haya reincidido y tratar vos, a través de ese afecto, de no sé, ir a buscarlo, como decías, al barrio para tratar de rescatarlo? ¿Viste esas cosas que uno hace por afecto y que quizás no lo indica un protocolo que hay que manejarse de esa manera, pero bueno, como te decía, por el afecto o porque te había pegado mucho la historia, te involucraste demasiado con esta persona? Estás vinculado con algo social, Gonza, ¿no? Porque se ve que entendés por dónde va. Sí, la realidad es que sí, que cuando te metes ahí adentro generás vínculos que nunca pensabas que ibas a generar y a veces duele mucho, ¿no? Saber que
que uno de los chicos con el que vos tenías una relación espectacular está tomando un camino que no hubieses deseado. También ahí como fundación tratamos es lo que te digo, ¿no? De mantenernos ajenos. Sí, sí, personalmente como voluntario me he visto en situaciones de estar muy encima de alguno que sé que estaba mal, que sé que había vuelto en las drogas, y de visitarlo y de, de darle una mano, darle un consejo, pero llega un momento en que ellos son los dueños de su propia vida, ¿no? Entonces decís, ¿hasta dónde? ¿Lo Claro. tengo que meter en mi casa Mm. para que este chico no se drogue o no vuelva a robar? Y si es así, por qué a él sí, por qué a los otros no? Entonces es difícil. Como voluntario, creo que debe ser lo más difícil de entender, ¿no? Porque también a veces cuando tomás una decisión aparece la culpa y decís, pucha, le podría haber dado una mano más. Y después cuando te enterás que está preso de nuevo, decís, pucha, no sé si hice lo suficiente. Mm. Es muy, muy, muy complejo el tema. Eh, y creo que es algo que en cierta forma sufren todos los voluntarios, ¿no? Cuando el vínculo empieza a ser más fuerte. Claro. ¿Cuáles son los desafíos o metas que se han propuesto, más allá obviamente de todo lo que han realizado? O sea, ¿cuáles son las próximas metas o tienen pensado acciones para seguir evolucionando, digamos, en la fundación? Sí, nuestra idea es tratar de llegar a todas las cárceles del país, y después empezar de a poquito por Latinoamérica, ¿no? Y por el mundo, pero bueno, creo que para eso falta un montón. Mm. Me parece que tenemos mucho laburo acá en Argentina, mucho laburo en muchas cárceles, para hacer, y mucho laburo también en la sociedad, ¿no? Creo que cuando difundimos nuestro mensaje, a través de las charlas, a través de algún libro y demás, y cuando alguien puede leer un testimonio, puede escuchar un testimonio en primera persona de cambio, ahí cambia la mirada de la sociedad, ¿no? Por ahí si alguno me está escuchando hace ya un rato y dice, bueno, sí, todo bien, pero no sé si creo. Mm. Cuando habla un espartano en primera persona de su cambio, no te quedan dudas. No Claro. te quedan dudas de lo bien que hace meterse ahí adentro como sociedad a dar una mano. Entonces, sí, creo que tenemos mucho laburo acá en Argentina para tratar de llegar a todos lados, y sobre todo para lograr una mirada más empática de la sociedad, ¿no? Que no sea tan juzgadora, y lo digo por experiencia propia, como mi propia experiencia lo Sí. indica, ¿no? Eh, que era el que decía que se pudran todos allá adentro, y lo sostenía fuerte, y mi viejo me hizo entender que estaba totalmente equivocado. Fede, si alguien quiere acercarse a la fundación en esta cruzada que ustedes quieren hacer a nivel Argentina, ¿no? Que está bueno por allí que se pudiera encontrar que la fundación esté en todas las cárceles y que puedan trabajar. Eh, ¿Hay algún requerimiento especial que ustedes tienen para aquella persona que quiera acercarse, colaborar, estar, ser parte de la fundación, trabajar justamente con los internos? Cosa que creo que por allí uno necesita una cabeza quizás distinta, ¿no? Para estar en ese lugar y ayudar, obviamente, ser de ayuda. Sí, es un lugar que no es fácil entrar. Tenés que estar relativamente en eje, ¿no? Como para poder entrar, porque impacta un montón. Ujú. Pero nosotros como fundación, a cualquier persona que se acerque lo recibimos con los brazos abiertos, porque la fundación son los voluntarios, sin duda. Tenemos más de 650 voluntarios, y sin los voluntarios esto no hubiera trascendido a ninguna escala. Así que nosotros le debemos absolutamente todo a los voluntarios que se comprometen. eh, y cualquier persona que quiera acercarse a través de la página web, www.fundacionespartanos.org,
será más que bienvenido, ¿no? Porque la realidad es que nosotros vivimos gracias al voluntariado. Claro. Fede, recordanos en cuántos penales, digamos, están trabajando y realizando las acciones y cuánta gente privada de su libertad está justamente forma parte de los espartanos. Eh, Son más de 55 cárceles, no tengo el número exacto, Mm. no quiero mentirte. ¿Y cuál fue la segunda pregunta, perdón? Que cuánta gente privada de su libertad practicaba, digamos, el deporte, el rugby. Hay más de 1000 jugadores a nivel nacional, tampoco tengo la cifra exacta, Mm. eh, pero y sobre todo en el complejo de San Martín, ¿no? Que es en la unidad 48 donde nació, en la unidad 47 están los gladiadores, en la unidad 46 está Unión, y cada unidad tiene su propio equipo, digamos, su propia identidad, ¿no? Su camiseta, su escudo, Ajá, eh, y eso está buenísimo porque le genera un sentido de pertenencia a los chicos muy grande, ¿no? De pertenecer a un lugar. claro. Ellos, más allá de los entrenamientos, después juegan partidos entre ellos. Bueno, cuando vinieron los All Black, recuerdo que tuvieron la visita, estuvieron entrenando. Eh, ¿Tienen pensado, no sé, armar una liga o participar de algún torneo? Antes de todo este virus, Mm, nosotros salíamos cada 40 días más o menos a algún club en Buenos Aires que nos invite, no sé, por ejemplo, el SIC o el Newman o Cuba, y eso es también digno de ver, ¿no? Es como los chicos salen de la cárcel trasladados en un micro del servicio penitenciario, llegan al club donde están todos sus familiares, y del otro lado están los jugadores del club, donde están también todos sus familiares, y se genera una comunión espectacular de todo tipo de clases sociales, que después del partido genera un tercer tiempo ahí en la mitad de la cancha. La cancha está perimetrada, digamos, por gente del servicio penitenciario, con perros, con itacas, o sea, es toda una situación mm, digna de ver, la realidad es que es espectacular. Pero lo más lindo de esos momentos cuando los chicos salen un rato a jugar y después vuelven al penal, es que sus hijos los vean hacer algo bien, ¿no? Eh, claro. y eso es lo que más impacta. Cuando llegan, por ejemplo, está el caso de Emiliano, un espartano que ya está en libertad hace 4 años, que, que miró a un costado y tenía a su hijo y a su familia, a su mujer y a sus hijos, que lo estaban viendo hacer algo que el bien, ¿no? Él era el capitán del equipo y dijo, por primera vez en mi vida fui un orgullo para mis hijos, ¿no? Y también genera algo espectacular, ¿no? La familia empieza también a mirarlos de una forma diferente, los van a visitar más seguido porque los chicos ya no están con la droga, no están con la faca, eh, se genera un círculo muy positivo. Mira que bueno. Me llamó la atención en parte de tu relato lo que contabas que nunca se produjo un hecho de violencia, no sé, una pelea que puede pasar, es algo normal, o una discusión en un partido, en un entrenamiento. Me llamó mucho eso la atención porque, o sea, nos pasa a nosotros cuando vamos a jugar con amigos, Picado. cualquier picadito o un partido de pádel, de lo que sea. Sí, lo que los chicos entienden y es impresionante cómo lo respetan es la presencia de la gente de la calle, ¿no? La gente de la calle nos dicen a nosotros que somos los voluntarios, Mm, y cuando hay alguien de la calle en un pabellón, en una cancha, el comportamiento es espectacular, pero porque ellos mismos lo entienden, dicen, a ver, mis familiares no vienen a verme o no tengo quien me visite y viene alguien de la calle que no me conoce desinteresadamente a tomar un mate conmigo o a enseñarme a jugar al rugby. Entonces valoran mucho la presencia del voluntario adentro del penal.
y eso también lo valoran con su buen comportamiento, ¿no? Claro. Para ellos que vos vayas y estés un rato con ellos desinteresadamente, no lo pueden entender, ¿no? Y muchas veces hay como esa mirada de desconfianza al principio, sobre todo, decir, Sí, pero ¿a qué vienen? A sacarnos más datos para dejarnos más tiempo acá en Cana. claro, Eso lo dijo Emi. claro. Eh, es como que ellos, o sea, quieren, cuando hay alguien de afuera, mostrarle, o sea, que también son, digamos, buena gente o pueden tener un buen comportamiento, como que se esmeran ante la mirada del de afuera, de la calle, como decías vos. 100%, pero no solo, o sea, eso fue el puntapié inicial, ¿no? Hoy que los chicos no reciben visitas, entrenan todos los días por su cuenta. Y el pabellón funciona bárbaro, ¿no? Los pabellones funcionan Mm, bárbaro. Rezamos el rosario a través de Zoom, y vos lo vieras, los chicos se levantan temprano, está toda la mesa organizada, están todos sentados en ronda, y no los obliga a nadie a eso. claro, Es un comportamiento y entendieron que con la disciplina ellos pueden ser mejor personas. claro. Fede, ha sido un placer. Una más, la ¿Alguna más? última. Una más. Fede, ¿cómo es el vínculo con quienes han recuperado la libertad y han entendido que la vida por allí es otra cosa, de lo que ellos pueden hacer de la vida del bien y otra cosa, y el vínculo con ustedes, ¿no? Con ustedes como colaboradores, pero también en el vínculo de trabajo que se puede dar a posterior, justo cuando recuperaron la libertad? Tenemos un vínculo, nada, en muchos casos muy cercanos, en otros más lejano, y todo depende de cada uno, ¿no? Si un espartano quiere mantenerse unido a nosotros, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de WhatsApp, porque generamos eventos, bueno, antes de la pandemia generábamos eventos para reencontrarnos todos juntos, a comer un asado o a jugar un partido por ahí en el Club Virreyes. Entonces, el espartano que sale en libertad y quiere permanecer, digamos, cerca nuestro, lo puede hacer. Nosotros, como te digo, no obligamos a nadie, pero sí las puertas están abiertas para el que quiera estar cerca, lo puede hacer. Y después hay casos de vínculos más cercanos, ¿no? No sé, por ejemplo, Emiliano me eligió, tuve la suerte y el honor de que me haya elegido el padrino de su casamiento, el testigo de su casamiento, y así como hay muchos casos de voluntarios que el lazo va a durar para toda la vida, ¿no? Y eso también se genera por los vínculos que se generan ahí adentro que son increíbles. Ahora sí te hago la última, Fede, porque vas comentando cosas y bueno, se disparan preguntas, y es bárbaro que poder compartirlo con los oyentes. Eh, con la gente que trabaja ahí en el servicio penitenciario, ustedes también, o sea, son de, digamos, entre comillas, aconsejarlos, decirle cómo manejarse, cómo es el trato. No, la verdad que hay muchas personas del servicio penitenciario que nos dan una lección a nosotros, ¿no? Mm, Y que entendieron antes de que nosotros hayamos llegado cómo era la cosa, ¿no? Hay como dos escuelas del servicio penitenciario, la escuela de la mano dura y la ajá, escuela de la comunicación, de que por donde vamos nosotros, ¿no? De que entendiendo de que con amor se transforma 10 veces más que con la mano dura, porque con la mano dura se genera más resentimiento, más odio, y ese chico cuando sale en libertad está cargadísimo de odio y por eso comete otro delito más, ¿no? Eh, entonces la realidad es que nosotros al servicio penitenciario, a la nueva escuela, digamos, del servicio penitenciario, muchas veces ellos nos enseñan a nosotros, y así como la fundación la hacen los voluntarios, también la fundación la hace el servicio penitenciario, porque son los que nos abren las puertas, y si no fuera por ellos tampoco existiríamos, ¿no? claro. Fede, ha sido un placer, como te dijimos al principio de la nota, agradecerte no solamente por el contacto, sino por el trabajo que llevan adelante. Es la verdad digno de admiración.
Y bueno, para nosotros desde acá, desde Nogoyá, Entre Ríos, poder compartirlo con los oyentes ha sido también una lección inmensa. Así que muchísimas gracias por el contacto y bueno, ojalá haya cientos de voluntarios y cientos de personas con justamente la voluntad de poder ayudar al otro. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos, por el espacio. Muy buenas las preguntas. Y para terminar, no hace falta que todos vayamos a una cárcel, ¿no? Cada uno tiene su propio espartano para transformar al lado suyo, ¿no? Por ahí es un hermano con el que estoy peleado hace años y no le pido perdón, o por ahí es con mi vieja o con mi viejo. Siempre tenemos un vínculo cercano que podemos transformar, ¿no? Y creo que ahí es el verdadero desafío. Gracias, Fede. Un abrazo muy grande, Un muchas abrazo. gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Era la palabra de Federico Gallardo, uno de los creadores de la fundación Los Espartanos. Como decíamos, esta fundación que a través del deporte busca bajar la tasa de reincidencia delictiva, promoviendo la integración, la socialización y el acompañamiento de personas privadas de su libertad a través, como decíamos, del rugby, la educación y la espiritualidad.